Bueno, buenos días a todos y todas. No esperábamos esta concurrencia. No me avisaste que íbamos a hacer tanto, Gustavo. Somos muchos. Sí, sí, Pero bien, Karina. un gusto para mí y para Dice estar en esta ocasión compartiendo lo que hacemos, nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Hacerla de manera pública a través de Bantotal es una oportunidad increíble y estamos muy agradecidos con ustedes por el espacio. Antes de dejarlos con Pau y con Manuel, me gustaría contarles que en realidad nosotros hemos construido DIS como una empresa joven e innovadora, que desarrollamos una filosofía de trabajo que se centra mucho en el cliente y nos posiciona a nosotros como un partner de negocios buscando soluciones. Esto que hablaba Gustavo, ¿no? De que parece tan obvio esto de hacer procesos, de alguna manera ir depurando procesos repetitivos que inducen al error, es como algo en lo cual hemos trabajado durante muchísimo tiempo, venimos investigando mucho desde el 2013 para armar esta área en la cual queremos volvernos referentes. Y bueno, como este año celebramos los 10 años, vamos a estarlo haciendo partícipe de distintas actividades, no solo en el marco de la celebración, sino también en, en compartir nuestro conocimiento, que es parte de lo que hemos hecho y nuestra filosofía. Le agradezco nuevamente a Gustavo y los dejo, que me parece que van a tener un gran aporte esta mañana. Espero que sea un buen encuentro para todos. Muchas gracias. Bienvenidos al webinar de automatización de pruebas basadas en riesgo. Eh, Vamos a ver un poquito el cronograma ahora. Primero vamos a ver una breve introducción a lo que es la automatización, una definición. Vamos a ver aspectos a tener en cuenta al momento de comenzar con un proyecto de esta índole. Esto un poco para refrescar la memoria de los que ya hayan visto algún proyecto de automatización y los que no hayan nunca estado involucrados en ninguno puedan tener una idea de lo que estamos hablando. Vamos a ver los diferentes enfoques para seleccionar, digamos, qué pruebas automatizar. Pero en particular nos vamos a enfocar en el enfoque basado en riesgo. Luego vamos a ver un caso práctico, esto para bajar a tierra, para que puedan ver en una pequeña demo cómo se vería, digamos, una automatización de un proceso, de unas pruebas. Y luego vamos a volver un poco a lo que es la automatización en general, viendo algunos beneficios y algunas sugerencias por parte nuestra para que sus proyectos sean exitosos. Bueno, primero, ¿qué es la automatización? Bueno, la automatización usa un conjunto de herramientas, lenguajes, frameworks, para poder, de forma programable, hacer un set de pasos que automaticen un proceso, ¿no? Así retirando totalmente la intervención humana o parcialmente la intervención humana. Entonces, cuando vamos a comenzar un proyecto de esta índole, lo que necesitamos es seguir unos pasos, digamos que ahora los vamos a ver en la PPT a continuación. Estamos viendo. Primero vamos a identificar los objetivos, reducir costos, tiempos, minimizar impactos financieros, minimizar impactos de negocios. Tenemos que tener bien claro qué objetivos vamos a tener o qué esperamos, digamos, de esa automatización. Por último pusimos simplificar trabajo repetitivo, que están remarcados ya que sería el objetivo principal, digamos, de la automatización, y los otros objetivos son un poco también consecuencia de esta tarea, digamos, que simplifica el trabajo repetitivo. Luego hay que evaluar la inversión, es muy importante saber con cuánto dinero tenemos para al corto plazo, al largo plazo, si contamos con un presupuesto bimestral, es muy importante tenerlo eso en claro, sobre todo los siguientes pasos, que son determinar el enfoque que vamos a usar para esas pruebas, para que sean exitosas, para que aporten valor. Y bueno, ahora en la próxima PPT vamos un poquito a ver los enfoques. Y por último sería también identificar todos los beneficios que es importante, digamos, para dar valor a ese proyecto, para que justificarlo, digamos, y para que la organización empiece a integrarlo, ¿no? Es muy importante ver los beneficios. Bueno, algunos de los enfoques para la selección de las pruebas. El primero es pruebas de regresión. Este es capaz que el enfoque más habitual, digamos. Tenemos un set de pruebas de regresión para aquellos que estén familiarizados con el testing en general. Lo que se intenta es cubrir el mayor porcentaje, digamos, de estas pruebas de regresión y ejecutarlas para poder regresionar sobre el sistema sin tener esa demanda de tiempo y esfuerzo humano. Luego tenemos el enfoque en pruebas complejas que consumen mucho tiempo. Esto puede ser flujos altamente complejos de negocios, ¿no? Esas pruebas que tienen flujos complejos o que tienen
una configuración de datos, una configuración, digamos, final también de limpieza que sea muy compleja. Se puede hacer enfoque en esas pruebas. Luego tenemos las pruebas de casos repetitivos, reducir el tiempo o liberar, digamos, a los recursos humanos de esas tareas repetitivas para que se puedan enfocar en tareas más creativas. Y el último sería pruebas basadas en riesgo, que es el que vamos a ahondar a continuación, y los voy a dejar con Paola para que pueda explicarles un poquito más. Muchas gracias, Manuel. Quiero aprovechar también para agradecer a Bantotal por la posibilidad de este webinar. Y bueno, como les mencionaba Manuel, existen varios enfoques en los que podemos considerar al momento de asegurar la calidad de nuestro sistema o de aquellos componentes que nosotros creamos que sean críticos para nuestro negocio. En particular hoy vamos a tratar el enfoque basado en el riesgo. En este enfoque se van a priorizar las pruebas que son críticas para el negocio. Esto quiere decir que si fallan pueden tener un impacto, ya sea un impacto técnico o un impacto global. La lista de beneficios que mencionaba Manu hoy al principio estaba el automatizar como una forma de reducir esos costos. Pero automatizar priorizando aquellas funcionalidades que son críticas para nuestro negocio nos va a ayudar además a minimizar esos riesgos. ¿Cuál es el insumo para todo esto? El obtener el insumo o el objetivo para que este enfoque salga bien, ¿no? Obtener una lista priorizada de acuerdo a lo que es la severidad del riesgo, y luego a partir de esa lista vamos a empezar a planificar las pruebas, hacer el plan, el diseño e implementar la automatización en sí de aquellas cosas que se puedan automatizar. Luego ejecutaremos las pruebas y luego evaluaremos esos resultados. Vamos a ver más adelante que la evaluación de esos resultados es muy importante, porque hay veces que puede ocurrir que determinada funcionalidad que antes era crítica para el sistema, en un momento dado ya no lo sea, porque bueno, es una funcionalidad que se da de baja, o a la inversa, ¿tá? Una nueva funcionalidad que no estaba identificada como una funcionalidad a la cual hubiese que evaluar su riesgo para categorizarla como una funcionalidad crítica. Bueno, comenzamos entonces a explicar cuáles son esos pasos para poder determinar para cada funcionalidad crítica la severidad del riesgo, o sea, ponderar ese valor, asignarle un valor. Para eso lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, o sea, identificar cuáles son todos los activos que tenemos en nuestra organización, y para esos activos, cuáles son los riesgos. ¿Tá? Pensando en el software que nos da soporte a nuestro negocio, vamos a obtener esa lista en la cual después el equipo asignado a la calidad o incluso los testers y los que van a implementar la automatización en sí, pongan foco en esa lista. Podemos basarnos en esta fórmula, en una fórmula estándar que simplemente pondera el riesgo calculando la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de que de que el defecto ocurra por el impacto. Lo ideal sería que existiese un sistema universal de puntuación de riesgo que pudiera estimar de una forma precisa los riesgos de cualquier organización. La realidad es que una funcionalidad que es crítica para una organización puede que no sea tan importante para otra. Si es que aún en la organización no se ha hecho el ejercicio de identificar y recolectar los datos para identificar estos riesgos, podemos en DIS recomendar algunas técnicas o métodos conocidos y que se utilizan en la industria. Por supuesto, hay diversos métodos. Nosotros hicimos un análisis de lo que son métodos o técnicas que nos pueden ayudar a agrupar aquellas funcionalidades críticas a los componentes del software.
Como vemos allí, podemos agrupar lo que son los riesgos asociados al proyecto por un lado y lo que son los asociados al producto. Ahí el producto nosotros lo podemos descomponer tanto como nosotros querramos, ¿tá? Por funcionalidades, por componentes, por el componente que es el core y donde de repente vamos a empezar a identificar cuáles son esas funcionalidades críticas. Bueno, eso dependerá de cada una, de cada organización. Hay algunos otros métodos que se llaman inside out o outside in, que en realidad esto es algo que muchas veces ya se hacen en las organizaciones y está de forma implícita en lo que son nuestras tareas cotidianas. Inside out quiere decir que yo voy a revisar mis productos y sus componentes o sus partes y voy a tener una lista ayudándome de preguntas como son, por ejemplo, bueno, qué vulnerabilidades puede tener, qué amenazas, cuáles serían las víctimas ante esa vulnerabilidad. Y aquí van a ver este diagramita que nos ayuda un poco a gestionar las vulnerabilidades. O sea, la idea no es profundizar en lo que es un proceso de gestión de vulnerabilidades, pero sí mostrarles de qué se trata y que sepan que es algo que también lo vamos a tener que poner sobre la mesa a la hora de identificar nuestros riesgos. Más hoy que el tema de la seguridad juega un rol bastante importante. Es un proceso genérico con varias actividades donde vamos a tener que identificar esas vulnerabilidades, que para eso podemos tener de repente un grupo de personas internas en la organización que estén con una frecuencia determinada, chequeando reportes de seguridad o incluso chequeando fuentes externas como son algunos sitios de seguridad donde están todo el tiempo publicando vulnerabilidades de seguridad. Por supuesto que allí es importante que la persona que tiene el rol de chequear cuáles son esas vulnerabilidades tenga los skills correspondientes, porque si no podemos hacer una evaluación incorrecta. Después, simplemente comunicar a las partes interesadas o a las partes que son relevantes y que tienen que estar informadas de que tenemos algunos problemas o vulnerabilidades que pueden ser riesgosas para nuestro negocio y que se tienen que informar, como les decía, y luego se van a tener que remediar. Después viene otra instancia que tenemos que asegurarnos que realmente ese problema quedó resuelto y se liberará un parche o una release o una versión dependiendo de cómo le llamen en cada organización. Bueno, el otro método, como les decía antes, se llama outside in, que es al revés, es analizarnos de afuera hacia adentro, en donde a partir de una lista de riesgos potenciales, los conectamos a las diferentes partes del producto, los componentes, para una posterior evaluación. Como podemos visualizar allí, podemos basarnos o apoyarnos en los atributos de calidad que nos provee la norma internacional ISO/IEC 9126 para lo que son los atributos de calidad. Otro método que parece muy sencillo, pero es muy útil, es el método de Moscow, que es una técnica inventada por Clegg. Es una herramienta utilizada para determinar la priorización dentro de proyectos que tienen limitantes de tiempo. Es una técnica muy utilizada en las metodologías Agile. Aquí lo que se hace es para cada una de las funcionalidades o componentes se le debe clasificar en algo que se debe de probar, o sea, una funcionalidad que sí o sí se debe de probar, que se debería de probar, funcionalidades que se podrían probar, ahí ya le estaríamos bajando un poco la prioridad, y funcionalidades que no la vamos a probar
por el momento, al menos cuando estamos en un enfoque basado en el riesgo. Acá lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas. Lo primero es que en esta técnica se basa mucho en la experiencia del equipo que esté haciendo esta evaluación, o sea, de las personas que estén realizándola. Por eso es importante que en ese equipo esté la presencia de los que son referentes en el proyecto, ¿tá? Porque si no puede ser una evaluación errónea. Bueno, una vez que tenemos una lista de cuáles son esos riesgos, tenemos una lista priorizada, donde vamos a tener que valorar ese riesgo, como le decías antes, vamos a tener que darle una ponderación, y podemos utilizar un método que sea repetitivo, ¿tá? Cuando yo necesito defender y justificar mis puntuaciones, yo voy a la gerencia o a donde tenga que presentar esa lista y me van a decir, bueno, ¿en qué te basás? O mostrame cuál es tu sistema de puntuación para nosotros entender cómo has valorado el riesgo. Bueno, allí la fórmula creo que la mayoría de los que están aquí en la audiencia ya la conocen. La severidad del riesgo se refiere a la probabilidad de ocurrencia, a qué tan probable es que el defecto ocurra. Ahí no es necesario que seamos extremadamente precisos en esta estimación. En general es suficiente con identificar si la probabilidad de ocurrencia es baja, es alta o media. ¿Tá? Bueno, allí decíamos que el otro factor es el impacto. ¿Tá? Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de impactos que debemos de considerar: el impacto técnico de la aplicación, o sea, los datos que utiliza y las funciones que proporciona. El otro impacto es el impacto sobre el negocio y la compañía que opera la aplicación o el software. Y en realidad acá lo que nosotros entendemos es que al final el impacto sobre el negocio siempre es el más importante. A veces puede llegar a ser posible que no se tenga acceso a toda la información para averiguar cuáles son las consecuencias para el negocio en caso de que un defecto ocurra. En este caso, lo que se recomienda es proporcionar el mayor detalle posible sobre el riesgo técnico para que permita a la persona dueña del negocio tomar una decisión un poco más acertada sobre el negocio. Bueno, acá en realidad tenemos algunos ejemplos, después esto se lo podemos pasar, que les puede ayudar para tener en cuenta cuando se valora el impacto técnico. Por ejemplo, lo que es la pérdida de integridad. Allí nos podemos hacer una pregunta como: ¿cuánta información podría llegar a ser revelada en caso de que haya una pérdida de integridad? Y allí tenemos una valoración. Esto es una valoración de 0 a 9, por supuesto que cada organización la va a valorar de acuerdo a sus criterios. Bueno, allí es una clasificación de, bueno, la pérdida de información es mínima, hay datos que son ligeramente corruptos, mínimos daños seriamente dañados, gran cantidad de datos ligeramente dañados, gran cantidad de datos seriamente dañados y todos los datos corruptos. Bueno, acá tenemos algo similar para lo que es la pérdida de disponibilidad. Hay cuántos servicios quedan interrumpidos y si quedan todos los servicios interrumpidos, y bueno, es muy, muy similar a la valoración, a la forma que les mostré el impacto técnico anterior. Bueno, después tenemos lo que sería el impacto sobre el negocio. Allí el impacto requiere un conocimiento muy profundo sobre qué es importante para la compañía.
¿tá? El riesgo sobre el negocio es lo que justifica el ROI, ¿tá? El retorno de la inversión. Allí, similar a lo que eran los factores para el impacto técnico, tenemos aquí factores para el impacto del negocio, ¿tá? Daño financiero. ¿Cuánto daño financiero resultará de la explotación de una vulnerabilidad? ¿tá? Puede ser menor el costo de arreglar la vulnerabilidad, leve efecto en el beneficio anual, un efecto significativo en el beneficio anual o bancarrota. Allí hay otros ejemplos. Como les decía, después ustedes pueden acceder a esta presentación y tenemos otros factores más que ayudan a ponderar. La idea no es aburrirlos ni presentarles todo lo que existe, pero sí contarles que cuando se selecciona este enfoque, no nos tenemos que quedar como algo que no conocemos y nos quedamos como en blanco de decir, bueno, ¿por dónde arrancamos? Hay técnicas, hay métodos, hay normas, hay muchas cosas que ya se han usado en otras organizaciones que los ayuda a por lo menos saber por dónde empezar, digamos. ¿tá? Bueno, después que tenemos nuevamente esa lista, vamos a tener el resultado de esa evaluación de riesgo, que sería la lista priorizada que estamos buscando desde el principio, de qué funcionalidades debemos automatizar primero. Como regla general deberíamos de poner foco en aquellas funcionalidades que de fallar supongan un riesgo más severo. Enfocarnos en las funcionalidades con riesgos menos importantes sencillamente no ayuda a reducir el riesgo global. Esto es importante porque se tiende a encontrar funcionalidades que uno dice, esto es re fácil, lo automatizo en 2 horas y bueno, ya que estamos lo agregamos, pero recuerden que no es el foco. El foco de este enfoque es veamos qué es lo importante, qué es lo que tiene más riesgo para nuestra organización. Bueno, ahí un poco es lo que yo me eché en alguna de las oraciones, que no todo es automatizable. Si bien en DIS nos gusta decir que todo es automatizable desde el punto de vista técnico, hay que recordar que el beneficio obtenido debe ser mayor o igual a la inversión. ¿tá? Allí con Manu teníamos un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos algo que impide un fraude que nos llevó $100.000 implementar los controles para contenerlo, pero tiene un costo anual de $2.000, entonces eso nos llevaría a 50 años 50 años para poder recuperar la inversión. ¿tá? Pero bueno, ahí tenemos que evaluarlo también porque debemos tener en cuenta que podría también haber un daño a la reputación causado por ese fraude y bueno, ahí hay otros asuntos que también se deberían evaluar. Bueno, aquí hay algunas gráficas y diagramitas que quizás algunos de los que están aquí presentes ya los conocen. Lo que nosotros tenemos hasta acá y como servicio de DIS fue una metodología con un conjunto de prácticas para poder ayudarlos a evaluar el riesgo, para después brindarles el servicio de la automatización en sí, de esa lista priorizada. Pero debemos de recordar, y como toda empresa de calidad que hacemos foco en los procesos, que no solo basta con esa validación. ¿tá? ¿Por qué hablo de validación? Por las dudas voy a aclarar que dentro de lo que es el ciclo de vida de desarrollo nosotros tenemos, esto es un estándar obviamente, lo que son los procesos de apoyo del ciclo de vida del software. ¿tá? Hasta ahora estamos acá, en lo que es la validación. ¿tá? Me quedó medio chiquito el dibujito acá abajo, pero si ustedes ven la validación, que sería el testing,
está evaluando el producto contra lo que son las necesidades del usuario. Como buenas prácticas, nosotros les recomendamos en este enfoque que también tengan en cuenta lo que es la verificación, que es diferente a la validación. La validación va contra el diseño, el desarrollo y cuáles son los datos de entrada y de salida de ese desarrollo. No, o sea, no perdamos foco en eso porque también hace a una correcta evaluación de riesgos potenciales. Acá tenemos una gráfica que tiene como en el eje horizontal la clasificación de riesgo como bajo, medio y alto, y en la vertical tenemos el tamaño del proyecto, que son dos características que nos ayudan a determinar cuáles son esas técnicas que vamos a utilizar para atacar lo que son las revisiones del diseño y desarrollo, ¿tá? Lo que es la verificación y las revisiones conjuntas, que es la otra pata que nos está faltando. Solo como buenas prácticas tenemos que considerar que en esta franja, que es celeste que se ve aquí, estamos nosotros parados en este enfoque, ¿tá? Donde para hacer lo que son las inspecciones, las revisiones técnicas, tiene que hacerse con un proceso formal. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas personas que van a hacer una inspección van a tener que tener un rol específico en esa reunión. No todos van a hablar así nomás y van a hacer inspección. No, no es así, es un proceso formal. A veces se capacita a las organizaciones en lo que es un proceso de inspección formal. Tiene que haber un modelador, tiene que haber registro de esa reunión, tenemos que tener objetivos claros de qué es lo que vamos a verificar. Eso es como una recomendación, una buena práctica. No nos enfoquemos solamente en una pata, tengamos en cuenta aspectos que son importantes y que pueden contribuir a lo que es el enfoque basado en el riesgo. Otra cosa, y prometo que esta es la última, es una buena práctica también, una vez que nosotros tenemos ya todo pronto a la automatización y tenemos los otros tipos de pruebas que se hacen en la organización, no importa cuáles, y se ejecutan, tenemos que tratar de ser capaces de hacer un análisis causal. Esto es, veamos cuántos problemas tuvimos, categoricemos esos problemas, identifiquemos cuáles son las acciones o identifiquemos cuál es la causa de ese problema. Por ejemplo, puede ser, esta funcionalidad no cumplía con lo que estaba requerido inicialmente, ahí seguramente tenemos una acción para revisar lo que es el proceso de gestión de requerimientos, o puede desencadenar en otros procesos. Pero hacer este ejercicio nos ayuda a nosotros incluso hasta identificar si se nos pasó en esa lista priorizada de riesgos algo que no tuvimos en cuenta y entender por qué. Seguramente si eso pasa es porque ese trabajo previo de identificar nuestros riesgos potenciales para el negocio, algo no quedó bien. O sea, son como dos consejos que siempre hacemos foco en DIS como para que no pongamos la cabeza solo enfocado en una cosa, sino que hay otras cosas que para este enfoque nos pueden jugar en contra. Bueno, ahora yo le voy a dar la palabra a Manuel, que les va a presentar un caso práctico donde se automatizó dentro del sistema de precios de Bantotal lo que es la funcionalidad mantenimiento de clases de tasa. Esa funcionalidad nosotros la tomamos a modo de ejemplo para hacer la automatización. Por supuesto que depende de la entidad identificar o asociar si esa es una funcionalidad que es catalogada como crítica para la institución o no. Solo queríamos hacer esa aclaración, que la tomamos a modo de ejemplo para el webinar. Bueno, Manu, te doy la palabra a ti. En el hipotético caso, como decía Paola, que el sistema de precios sea parte de nuestro core crítico, digamos, o tenga una alta prioridad o severidad, y decidamos automatizar
el ABM de clase de tasas. En este caso tenemos la demo de 3 casos de prueba, también para que puedan bajar a tierra y ver un poco lo que sería una automatización. En este caso una automatización de UI, que capaz que visualmente es lo más fácil de ver, como un robot va a ejecutar los pasos de igual forma que lo haría un usuario en un navegador. Entonces vamos a tener 3 casos de pruebas: agregar, modificar y eliminar una clase de tasas. Para hablar un poquito de la estructura del proyecto, pueden ver que hay una carpeta PageObjects. Esto es un patrón que se usa de diseño, sobre todo en las automatizaciones de UI, donde se tiene abstraído, digamos, cada página que se navega en el sistema para poder abstraer selectores o funcionalidades específicas de página para mejorar, digamos, la mantenibilidad de los proyectos de automatización. La tecnología que estamos usando es Robot Framework, que actualmente es, creo que está en el top, digamos, de tecnologías más populares en la comunidad, junto con WebDriver.io, que sería JavaScript. Robot Framework se puede usar con Java o Python. En este caso nosotros lo estamos usando con Python. Es muy popular sobre todo por la facilidad que tiene un lenguaje propio, digamos, y que es bastante abstracto, digamos, el que es el lenguaje de programación, por lo cual es muy sencillo de implementar y adaptarse. Ahora vamos a ejecutar, si pueden ver las pruebas. Se ejecuta por línea de comando en este caso. Va a comenzar con la primera prueba de agregar clase de tasa. Luego, como hace login, en la parte inferior van a ver un icono de pausa. Se agregaron pausas para que ustedes puedan seguir el flujo y verlo, como va la opción de menú, ingresa la funcionalidad y presiona el botón agregar. Ya que si no estuvieran estas pausas sería muy difícil a nivel visual al menos seguir el hilo. Se llena el formulario, se confirmará. Comienza la prueba de modificación, va a modificar la misma entrada, digamos, que ingresó en el primer caso. Y como último caso la eliminará. En esta prueba en particular vamos a tener un estado inicial igual al estado final, donde la información que agregue la automatización se elimina, pero es un aspecto a tener en cuenta cuando automatizamos, asegurarnos qué vamos a hacer con el ruido, si lo vamos a eliminar, lo vamos a sacar, o qué vamos a hacer, ya que la automatización se puede ejecutar muchas veces, sobre todo en etapas de desarrollo. Eso puede generar un volumen de datos que, dependiendo para qué usemos el sistema, capaz que lo usamos para pruebas de usuario, con stakeholders o demás, puede generar un ruido que capaz que no queremos en esos ambientes. Entonces es importante pensar cuánto volumen va a generar y cómo vamos a limpiar esos ambientes en caso de ser necesario. Acá podemos ver que busca para la eliminación. Y ahí ya pasaron todas las pruebas, quedan estas 3. Y bueno, y es para que les quede claro, digamos, cómo ejecutaría. Por más que ahora estén viendo una interfaz web y se use la interfaz web, sobre todo para el momento de desarrollar las aplicaciones, se puede ejecutar sin interfaz gráfica y eso alivianaría, digamos, los requerimientos que se necesitan para correr la automatización. El resultado igual sería exactamente el mismo. Y ahora, volviendo un poco a lo que es la automatización en general, vamos a ver algunos de los beneficios de implementar, digamos, proyectos de automatización. Bueno, el primero, capaz que el más evidente, la reducción de tiempos y costos. Siempre el robot ejecutando el mismo proceso contra un ser humano va a ser mucho más rápido. Va a ejecutar los costos, ya que vamos a reducir esos tiempos y el nivel, digamos, lo vamos a ver un poquito capaz que más en detalle en una gráfica que tenemos más adelante, pero siempre va a ser, digamos, menos costoso ejecutar un robot para una prueba que ejecutarla con un ser humano, por más que sí hay que tener en cuenta la inversión inicial que va a ser muy alta en automatización en comparación con pruebas manuales. El segundo punto, incrementar la productividad. Al quitar las pruebas repetitivas de estos testers manuales, también cabe recordar, que quiero hacer acá una aclaración, es que todo lo que estamos viendo para automatización de pruebas y ejecución de pruebas manuales se puede llevar al marco de cualquier proceso de negocio. No necesariamente tenemos que hablar de testers y pruebas de software, sino también de procesos que puede ejecutar una persona en una aplicación. Bueno, incrementa la productividad porque al sacar, digamos, a reducir el tiempo en tareas repetitivas, tediosas, van a poder enfocar más tiempo en tareas más creativas, digamos, que es para lo que queremos tener enfocado en nuestros recursos.
Mayor reutilización, como sabemos, todas estas automatizaciones se van a poder reutilizar, ejecutar N cantidad de veces, y esto va a traer un beneficio que capaz que no es el esperado, pero lo que va a hacer es que al ejecutar un mismo escenario sobre nuestro sistema en un gran volumen de veces, siempre de la misma manera, vamos a encontrar problemas de performance, problemas de errores probabilísticos a veces, y un montón de cosas que no esperábamos, y va a mejorar, digamos, ya la calidad de nuestro sistema, el poder ejecutar todo ese gran volumen de pruebas de forma siempre de igual manera, digamos, en un corto periodo de tiempo. Mayor precisión, se elimina el error humano, la computadora siempre va a ejecutar las instrucciones de igual manera. Y el último, y probablemente uno de los más importantes, sobre todo para empresas de gran porte, es que nos permite escalar de forma segura. Es muy difícil cuando tenemos capaz que en productos pequeños es más difícil verlo, pero cuando tenemos productos de gran volumen, cambiar una funcionalidad, cambiar una regla de negocio, es muy difícil para nosotros asegurar que la calidad va a ser la misma, digamos, en ese release que teníamos con anterioridad. Entonces, lo que nos permite la automatización es asegurar la calidad y escalar, digamos, agregar funcionalidades de forma más segura. Digamos. Ahora vamos a pasar a la sección de sugerencias. Estos son sugerencias que nosotros consideramos importantes para que sus proyectos de automatización sean exitosos, y sugerencias desde el punto de vista de la experiencia. El primero, contar con personal capacitado. Hemos visto que muchas veces los proyectos fallan, ya que las empresas no pueden lograr una robustez o una confiabilidad de esas pruebas. Por poner un ejemplo, sería el ejemplo en que nosotros podemos ejecutar una misma prueba 2 veces, y funcione una y falle otra, con un 50% de probabilidad, siendo un falso positivo, digamos, que falló de forma incorrecta. Si no se tienen las herramientas para mejorar la robustez y confiabilidad de esas pruebas, digamos, va a generar mucha frustración, y obviamente esa automatización va a caer en desuso y vamos a perder la inversión. Así que es importante, si no tenemos, ya que el espectro de lo que es automatización y los desafíos técnicos son muy variados, identificar qué desafíos técnicos tenemos, y si tenemos personal capacitado, si no, si vamos a necesitar contratar ya sea una consultoría para ayudarnos a encontrar, digamos, personal, o una consultoría con una empresa que sepa, digamos, o tiene conocimientos técnicos de esa área. El segundo sería que la automatización es un producto estático y requiere mantenimiento. Al igual que nuestro producto requiere mantenimiento constante, la automatización es un producto que evoluciona junto con el producto que prueba o que automatiza en general. Es importante tener un plan de mantenimiento. Al igual que el punto anterior, tenemos que saber cómo vamos a mantener. No es un producto estático que dejemos cerrado y vaya a funcionar. Por más que podría haber un caso ideal, siempre hay que tener un plan de mantenimiento para que esa calidad que tiene esa automatización no se vaya reduciendo, digamos, y termine pasando lo mismo que en el punto anterior, donde en algún momento va a caer en el desuso y nos va a costar mucho recuperar retomar, digamos, ese proyecto y sacarlo a flote nuevamente. Abajo tenemos una gráfica, que era también para ver un poco lo anterior, que es la gráfica de costo acumulado. Línea punteada sería la automatización, el testing automatizado, y el testing manual sería la línea continua. Podemos ver cómo en la automatización tenemos un costo inicial muy elevado, ya que necesitamos comenzar, digamos, con ese proyecto, y luego el mantenimiento tiene un costo muy reducido, sobre todo si lo hacemos, si tenemos un buen plan de mantenimiento. Mientras que en el testing manual, cuando los sistemas y nuestros productos son reducidos, vamos a tener obviamente un costo bajo, pero a medida que esa suite de pruebas crecen, ¿no? Digamos la suite de regresión, por ejemplo, se nos va a hacer muy costoso ejecutar. Toda esa suite de regresión vamos a tener que contratar más gente, tal vez, solamente, digamos, para ejecutar pruebas repetitivas. Y algo también a tener en cuenta, un buen ejemplo sería Moscow, que lo vimos con Paola antes, donde a veces en las pruebas de regresión, ya que no contamos con tiempo suficiente para ejecutarlas en totalidad, tenemos que limitarlas en escala dependiendo del marco de tiempo que tenemos, ¿no? Eso obviamente va a ser un impacto en la calidad. Y la automatización pretende obviamente, reducir ese problema, y ahí podemos ver la diferencia del costo que podemos salvar o tener a favor en base al testing manual contra el testing automatizado.
Ahora pasamos a la... Bueno, esta es otra sugerencia, va un poquito más capaz que con el proceso, y también para reducir los costos de lo que es las pruebas automatizadas. Ahí pueden ver la pirámide del test, que capaz que ya deben de conocer, nunca está mal, digamos, refrescarla. Las pruebas, digamos, podemos tener pruebas que se repitan, ¿no? Podemos tener un caso, un unit test que pruebe un comportamiento borde, que se prueba también en etapas superiores como iteración y end-to-end, que sería, como ejemplo, la automatización que veían al final, ¿no? La interacción de todos los componentes y el producto final. En unit test no vamos a tener dependencias externas, dependencias con base de datos o nada, solamente se va a probar la unidad de código, y no se tienen que duplicar esas pruebas. Si podemos tener pruebas automatizadas en un escalón de unit test que nos podemos ahorrar en otros niveles más arriba, que va a ser más difícil de mantener y más costoso de implementar, siempre es el mejor escenario, ¿no? Para poder llevar esto a cabo, obviamente hay que tener un buen proceso de calidad y una buena comunicación en la parte del sector de automatización con el sector de desarrollo, digamos, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente sugerencia. Bueno, pensar en un retorno de inversión temprano. Esto es importante, ya que suponiendo que tenemos como insumo la planilla de riesgo, digamos, que vimos con anterioridad, en DIS no solo brindamos, digamos, un servicio de automatización, sino que también acompañamos en ese proceso de selección para que sea en corto plazo lo más beneficioso posible. Sobre todo cuando iniciamos un proyecto, es importante, digamos, ver los beneficios en el corto plazo para que se justifique el proyecto, para que también cambiar la predisposición de los involucrados, que vean el beneficio, digamos, en su trabajo. Y por poner un ejemplo sería, podemos tener en base a la matriz de riesgo una funcionalidad que sabemos que es crítica y sabemos que queremos automatizar, ¿no? Y lo vamos a hacer. Pero nos puede llevar 6 meses capaz automatizar esa funcionalidad. Entonces demoraría 6 meses en ver un beneficio, digamos, del proyecto de automatización. Podemos tener e identificar otras funcionalidades capaz que repetitivas que abarquen casi la totalidad del tiempo de nuestros testers manuales y podamos automatizarla capaz que en un marco de un mes, ¿no? Si nosotros pudiéramos liberar algo de tiempo al testing manual, ya tendríamos un beneficio también en los sectores de riesgo, que sabemos con la matriz que son los más importantes, ya que podríamos enfocar a nuestros testers manuales a esos sectores mientras se automatiza, ¿no? Entonces es como, siempre hay que pensar, digamos, el beneficio a corto plazo y cómo podemos hacer que se vean los beneficios lo antes posible y que acompañen, digamos, el desarrollo. Siempre sin olvidarse de lo que queremos, ¿no? La lista, digamos, de Papá Noel, de que vamos a automatizar eso. El tema es cómo para ver los beneficios. Bueno, ahí faltaba un puntito que es, las pruebas automatizadas no reemplazan a los testers manuales, simplemente los potencian. Esto es importante verlo. Vimos que los potencian a liberar los tiempos, ellos se pueden enfocar en tareas más, en tareas más creativas. Esto también mejora la moral, por un tema de que las tareas repetitivas son aburridas, muchas veces hacen que la gente pierda interés en el trabajo que ejecuta, digamos. Y también es importante, capaz que no caer en un antipatrón que hemos visto, capaz que a nivel regional, donde se pretende que la automatización reemplace totalmente al testing manual, ¿no? Siempre hay que recordar que un caso de prueba es tan útil, digamos, como el profesional que lo escribió. Si escribimos pruebas automatizadas que no se basan en casos de prueba que tengan un valor, digamos, que los haya hecho un experto de negocio, que sepa que esos casos prueban lo que tienen que probar, esa automatización no va a tener un valor real en la calidad. Entonces es importante no pensar siempre en reemplazar. Lo que hemos visto nosotros, al menos a nivel regional, es que cuando en estos casos el resultado es que a nivel usabilidad de un usuario va a haber una caída en la calidad, digamos. Capaz que no se van a ver tantos bugs, pero se va a ver una caída en la calidad a nivel de usabilidad. Así que es importante tenerlo en cuenta. Y por último, acá tenemos iteración continua o continuous delivery. Por más que sí, la primera etapa es automatizar y ejecutar esas pruebas, ¿no? No ejecutarlas capaz que de forma manual, ¿no? Que una persona esté encargada de ejecutar esa automatización y dar el reporte, sino que hacer un plan, digamos, automatizado de ejecución.
¿no? Sí puede ser cuando un desarrollador haga un commit a una branch para darle feedback enseguida a ese desarrollador, eso obviamente va a tener más valor que si se ejecuta en etapas posteriores del ciclo de desarrollo, pero sí tener un plan automatizado, digamos, que dependiendo del negocio, la empresa y las necesidades, puede ser el caso que mencioné con anterioridad, o periodicidad diaria, periodicidad semanal. Sí tener un plan, digamos, para evitar sobre todo escenarios donde puede llegar un bug a producción y la automatización lo hubiera detectado. O sea, teníamos los insumos para detectar ese bug, pero de todas maneras llegó a producción por no haber ejecutado ese set de pruebas. Acá tienen, para no olvidarme también, tienen de la Store de BandTotal, tienen algunos ejemplos de la sección de DevOps, tienen Azure DevOps, Akiro Continuous Integration y tienen Clarib, ¿no? Que son herramientas que los pueden ayudar, digamos, a hacer esta tarea de ejecutar en su ciclo de desarrollo la automatización. Antes les queríamos plantear a ustedes unas preguntas para que sepan si su negocio se beneficiaría, digamos, de pruebas automatizadas, capaz que son más declaraciones, afirmaciones que preguntas, pero si aplican, digamos, ustedes serían buenos candidatos. El primero es cuando se tiene un release inestable y con muchas demoras. Nos cuesta mucho asegurar que lo que se libera va a tener la calidad que esperamos. Y nos cuesta mucho también asegurar fechas para liberar o comprometernos a tener una determinada fecha. Tengo muchas salidas a producción a causa de bugs, necesito estabilizar mi sistema. Cuando tenemos muchos pequeños bugs, digamos, que se nos pasan, se nos cuelan, por más que no sean tan críticos para el negocio, siempre nos afectan, sobre todo, capaz que la reputación con nuestros clientes. Y el último es el software que ha soportado mi negocio tiene componentes críticos que fallar tenían un impacto global, sea pérdida de imagen o reputación, ¿no? Capaz que he mencionado con anterioridad. Esto se da para todos los negocios que son de índole crítica. Ya puede ser medicina, seguridad y, por supuesto, el área de banking. Ahora abrimos la sección de preguntas. Particularmente esa herramienta, digamos, Framework, tiene un reporte muy rico que te va a mostrar todos los pasos que tiene que ejecutar tu robot, que serían los pasos, digamos, humanos capaz que a ejecutar. Va a decir exactamente qué falló y por qué. Obviamente tiene que un analista evaluarlo, a veces va a ser evidente el error, y a veces puede ser un poco más complejo, cosas como que un botón no estaba cliqueable, capaz que tenemos que ejecutar y ver qué es lo que pasó en realidad, pero puede haber sí cosas más evidentes como que un texto no era el esperado o cosas por el estilo. En este caso, Robot Framework tiene un reporte muy rico que detalla, podemos abrirlo, expandirlo y ver exactamente qué pasos fallaron. Dependiendo las necesidades de los clientes, algunos clientes solamente pueden querer un reporte de la ejecución que diga cuál fue el paso que ejecutó, que falló y eso sea suficiente. Y si no, siempre hay herramientas de reporting que se pueden adaptar a cualquier framework o tecnología. Bueno, tecnologías, dependiendo, digamos, el cliente con el que vayamos a trabajar, nosotros en DIS no nos limitamos, digamos, a ninguna tecnología. Trabajamos o con lo que el cliente prefiera, si tiene alguna predisposición, o si podemos elegir la tecnología, vamos a hacer un análisis en base a los desafíos tecnológicos que podemos tener y vamos a investigar, digamos, librerías o útiles que puedan ser de ayuda, digamos, en que esa tarea de automatización sea exitosa y vamos a proponer una tecnología, digamos, acorde. No nos limitaríamos, digamos, a un framework solamente por tener expertise, capaz que más expertise o que nos parezca más sencillo. Y en cuanto a si ya tienen un producto existente, bueno, ahí puede ser que quieran sacar, digamos que sea un producto exitoso y quieran como que subcontratar su mantenimiento capaz, o que sea un producto que cayó en desuso, pero se hizo una inversión grande inicial. Eso obviamente depende del caso, pero lo que se intentaría hacer es reflotar esa inversión para que no sea una pérdida, y se analizaría, digamos, lo existente y nos adaptaríamos para intentar, obviamente, reutilizarlo.
Bueno, sería de principio a fin, vamos arrancando desde abajo de Unitest, digamos, el requerimiento, digamos, una prueba unitaria es que nosotros vamos a moquear todas las dependencias externas, no vamos a tener una integración con componentes externos que sean internos de nuestra autoría, ni con componentes externos, ¿no? Hay que moquear base de datos todos, lo que se necesita es solamente la unidad de código para ejecutar, ¿no? Eso sería como una prueba de Unitest correcta. En integración empiezan a verse integración entre componentes, ¿no? De forma aislada, componente A contra componente B. Entonces se prueba la integración de esos componentes, que no se haya afectado nada, que no cambie un mensaje de respuesta, ni cosas por el estilo. Luego lo que tenemos es end-to-end, que ahí se prueba el sistema completo, ¿no? Son pruebas de principio a fin. Se tienen todas las integraciones, se tienen todos los sistemas externos, base de datos y demás, y se prueba el sistema como si fuera un usuario final, ¿no? Esa sería una prueba de principio a fin. Yo supongo que se refiere a lo que es el análisis causal. Si no, Gustavo, cualquier cosa me corregís. Allí lo que debemos evaluar es de todos los defectos, como yo les decía en la presentación, no solamente de la automatización, sino de los que son las pruebas manuales, las pruebas de regresión, todo aquello que tenga que dar verde, digamos, para que se pueda liberar el producto a producción, bueno, o al ambiente previo. Ahí en realidad en el análisis causal tenemos que categorizar dependiendo de muchos factores. Podemos utilizar aquella norma que yo les mostré, la ISO 9126, y clasificar esos defectos según los atributos de calidad que nos ofrece. O de repente podemos decir, bueno, todos estos errores fue porque el requerimiento no se entendió. Entonces, ahí partimos de que el desarrollador lo puede haber programado mal y el tester lo puede haber también automatizado o probado mal. Ahí tenemos otra clasificación, lo que es revisar lo que es la gestión de requerimiento. Después podemos tener errores del tipo base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Quizás hubo una nueva funcionalidad que agregó un script o agregó un campo a una tabla y no se evaluó de actualizar todos aquellos programas, aquellos componentes de software que utilicen esa tabla. O sea, la categorización va a depender de los tipos de bug que tengas, pero tenemos diferentes categorías, digamos, N. Manu, ¿vos la contestas? Por ahí, nosotros tenemos experiencia con lo que es la UI y también con procesos internos, digamos, y no hemos tenido dificultades capaz que técnicas que podemos decir que son bloqueantes. De todas maneras, siempre nuestra predisposición es que todo se puede automatizar y se puede buscar la manera, obviamente, dependiendo de los costos de esa automatización, si es viable o no, pero al menos desde el punto de vista técnico, todo debería ser automatizado. Es un poco lo que decía con anterioridad, eso se adapta, digamos, al cliente, generalmente son reportes HTML donde se puede ver gráficas y un montón de cosas que fácilmente, digamos, ya te dan un estado general de la herramienta. Sí, sí, hemos usado. Bueno, eso es un poco todo el desarrollo de la presentación, ¿no? Varios elementos. El principal es qué funcionalidades o componentes o piezas de software son críticas para nuestro negocio. Esa es la clave. Los componentes los tiene que evaluar cada organización. Ahí puede requerirse que se analicen los requerimientos y ahí vamos a tener que llamar al analista o al gerente de proyecto o a aquellas personas que estuvieron involucradas con el requerimiento para que nos saquen todas las dudas
que podamos tener para hacer una evaluación correcta y precisa. Pero básicamente es de todo lo que se vio en la presentación. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por la presencia. Damos por culminado el webinar del día de hoy. Y próximamente estarán recibiendo invitaciones para el próximo evento que tendremos en el mes de marzo. Muchas Bueno, gracias, muchas gracias a Florencia, todos. Manuel. Muchísimas gracias a todos.